Listo. ¿Me escuchan en casa? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Listo? Oigan, ¿ya qué pasa? No, que tienen frío, están todos allá afuera. Es que los de casa no tienen frío. ¿En casa tienen frío? Están Sí. Sí. Hoy no van a participar. No, hombre, eso está bien a gusto. Van a estar tímidos. Y luego si acaban de comer, más sueño les va a dar. Ay, nosotros hemos comido. No hay tiempo, doc. No hay tiempo de comer, qué bueno No, es que no hay que... tiempo, doctor. Saliendo del 10. Gali, ya no nos tires hate a los que estamos en casa. Que no les tire Que no hate. había tiempo. La siguiente semana ya vuelve. Ya regresan a casa la siguiente semana. Ya le están Ya diciendo. para dormir acostado. Ya para tomar clase acostado. Para tomar clase acostados. A ver, ¿dónde nos quedamos? Así vamos a empezar a ver. Es lo malo de no poder cerrar la ventana, doctor. Pero no hace tanto frío, todavía falta mucho para que haga frío. Estamos a 18 grados. Venía bien rápido. Por eso no tiene frío. Pues sí, a lo mejor ahorita va a dar. No, yo sí. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Entonces, las enzimas que no son reguladas siguen una cinética de Michaelis-Menten. Esta cinética de Michaelis-Menten ya la vimos y es una cinética de tipo hiperbólica. Esta cinética, pues la velocidad de la reacción enzimática solamente depende de la concentración de sustrato que tenga. Y ya vimos por qué. No me diga eso. Pásale. Sí. No, lo estábamos esperando usted. Listo, ahora sí. Entonces, las enzimas no reguladas siguen una cinética de tipo Michaelis-Menten. Esta cinética, pues ya vimos que es una cinética clásica. Una enzima que no sufre regulación, pues tiene este tipo de comportamiento. Tiene... Ok. Qué raro se ve esto. No sé qué está pasando. ¿Qué pasó aquí? No dibujó con el de la presentación. Yo creo que sí. ¿Y ahora cómo le quito esto? Ahí abajo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Control Z, Control Z, ya, sí, ya. Control Z era la que no quiere que les dé clases. Ay. Alguien agarró mi tableta. Muy bien. Voy otra vez. ¿Usted le rayó? Sí, pero es que esta está configurada para la pantalla principal y no, estaba configurada para la otra. Se movió. No me tardo. ¿Dónde está? Soporte, no. Debe de ser mis dispositivos. Bye. Ah, pues. Sí está.
Raro. Muy bien, no sé qué esté pasando. Vamos a tratar de seguir así. Hay un error de configuración. Ya sí. Muy bien, entonces, estas cinéticas de tipo hiperbólicas. Entonces las víctimas que son parte de la de son las que no son reguladas. ¿O no? Son las que no son reguladas, sí. Algo está fallando con esto. Muy bien. Ya. Entonces, este tipo de cinéticas en casa no están viendo, ¿verdad? Todavía no. Sí están viendo. ¿Sí están viendo? Se está viendo, pero no como en presentación, se ve como en la pantalla de PowerPoint. ¿Qué está pasando hoy? Dicen sus compañeros que es el destino que es el frío. Ya. Muy bien. Entonces, estas enzimas no reguladas siguen una cinética de tipo hiperbólica. Esto quiere decir que se comportan en función de la concentración de sustrato. Esta gráfica ya la habíamos visto. Habíamos hablado de cómo la enzima aumenta su velocidad a medida que la concentración de sustrato aumenta hasta alcanzar la velocidad máxima. Definimos dos parámetros, la velocidad máxima y Km. La velocidad máxima era un parámetro pues, sencillo de entender, es la velocidad máxima a la cual puede ir una reacción con una enzima y un sustrato específico. Y Km era una medida de afinidad y nos dice que por definición Km es la concentración de sustrato con la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Y entre más pequeño es el valor de Km, más afín es una enzima a un sustrato. Entonces, esta es la forma clásica de las cinéticas enzimáticas. Las enzimas que son reguladoras no se comportan de esta manera. Hay una cinética que se llama de tipo sigmoidal y exhiben más bien una cooperación positiva. Más bien aquí en las enzimas que son reguladas, las concentraciones en el sustrato van a afectar en gran medida a la velocidad de la reacción, no como en este caso. En este caso, más bien, en este caso, las concentraciones de sustrato son proporcionales a la velocidad en la primera parte de la cinética, como ya lo habíamos visto. Las enzimas reguladas no siguen ese tipo de cinéticas. Hay aquellas que con poquito cambio de sustrato la velocidad aumenta de forma impresionante. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues bien, las enzimas que son reguladas por este mecanismo se llaman enzimas reguladas por interacciones alostéricas. ¿Leyeron? Interacciones alostéricas o regulación de tipo alostérica. ¿En casa leyeron? Sí. ¿Seguro? Sí. Que le haya entendido ya es diferente, pero sí leí. Ah, muy bien. Entonces, las enzimas alostéricas o las enzimas que llevan a cabo una regulación alostéricas es un tipo de regulación no covalente. ¿Qué quiere decir esto? Que la enzima se regula a través de la unión de una molécula por una interacción no covalente. Teníamos el sitio activo. ¿Recuerdan qué es el sitio activo? Donde se lleva el sustrato y donde se lleva a cabo la catálisis, unión de sustrato y catálisis. Eso es un sitio especial de la enzima porque ahí se lleva a cabo todo el proceso catalítico, este que está aquí. Las enzimas de regulación alostérica tienen además otro sitio que se llama sitio de regulación alostérica. El sitio de regulación alostérica pues es para que se una un efector alostérico. Y aquí el efector alostérico vamos a tener aquellos efectores alostéricos que son positivos y aquellos que son negativos. Y bien sencillo, los positivos mejoran la actividad de la enzima y los negativos la inhiben. No hay más. ¿Cómo? ¿Por qué una molécula? Ahorita vamos a ver qué son. Los efectores alostéricos son moléculas del metabolismo, pueden ser otro tipo de componentes, productos de una reacción, AMP, ATP, nucleótido de adenina que indican el estatus energético. Son moléculas que interactúan con la enzima en este sitio de regulación alostérica. ¿Cómo un regulador alostérico puede afectar la actividad de una enzima si no se está uniendo al sitio activo, sino a un sitio distinto?
sea, en las alostéricas, aparte del sitio activo, va a tener un sitio alostérico. Ujú. Y en ese sitio alostérico se va a unir un efector alostérico, que puede ser negativo o puede ser positivo. Los positivos digo que, ¿cómo? Los positivos incrementan la capacidad catalítica de la enzima o mejoran en la enzima, y los negativos la inhiben. Como una molécula que sirve como efector alostérico puede hacer que la enzima sea mejor, más eficiente o menos eficiente y se inhiba. ¿No puede ser por lo que aportan energía o algo así? No. Tiene que ver con algo que ya habíamos visto, que resolvía todas las cosas de las proteínas por su estructura tridimensional. La interacción del regulador alostérico, del efector alostérico con la enzima va a provocar un cambio conformacional. Este cambio conformacional puede hacer que la enzima sea más eficiente o se inhiba. Entonces es sencillo de entender. ¿Cuándo sabemos que un efector alostérico es positivo? Pues cuando es un activador. ¿Cuándo sabemos que un efector alostérico es negativo? Cuando es un inhibidor. Y cada enzima que es regulada va a tener sus activadores y sus inhibidores. ¿Sale? Entonces, la forma en la que regulan la actividad de la enzima es a través de su modificación de la estructura tridimensional. Quiere decir que a veces la hacen más eficiente o a veces la hacen menos eficiente. Vamos a ver primero los efectores alostéricos que se denominan activadores. Los activadores alostéricos mejoran la capacidad catalítica de la enzima. Si pensamos en los dos parámetros cinéticos que vimos, Km y Vmax, un activador alostérico, ¿qué efecto tendría en Km? En casa. Pues lo va a disminuir, ¿no? Va a disminuir el valor de Km. Ese sería un activador alostérico tipo K. Y aquí es bien sencillo, los activadores alostéricos pueden ser tipo K o tipo B. Si es tipo K, pues es Km, si es tipo B, pues es Vmax. Un activador alostérico que afecta Vmax, ¿qué efecto tendría sobre Vmax? ¿Sería más grande o más pequeño? Pues más grande. Y entonces es sencillo, los activadores alostéricos tipo K afectan los dos parámetros, perdón, los activadores alostéricos tipo K disminuyen el valor de Km haciendo más afín la enzima por el sustrato. Y disminuyen, si disminuyeran Km serían inhibidores, ¿no? Y un activador alostérico tipo B incrementa el valor de Vmax. Si fuera un inhibidor, lo disminuiría. Entonces, por ejemplo, aquí en estas grafiquitas que ven aquí, tenemos el ejemplo de un activador, un efector alostérico. Cuando hablamos de efector, puede ser positivo o negativo, es general. Entonces, los efectores alostéricos pueden ser positivos o negativos, y aquí tenemos la comparación con una cinética sin regular, que sería la N, que es la normal. Un activador alostérico tipo K positivo disminuye el valor de Km. La Vmax para estas tres cinéticas es la misma. Si trazamos una línea aquí a la mitad, vemos que vamos a tener tres valores distintos de Km. El valor de Km más pequeño sería para este que tiene el más, donde el activador alostérico está haciendo que a menor concentración de sustrato alcance la mitad de la velocidad máxima. Mientras que para la enzima sin regular necesita más sustrato, y para aquella que es regulada de manera negativa necesita aún más. Entonces es fácil. Y el tipo B es más sencillo de entender, pues entre más grande es el valor de Vmax, mejor velocidad tiene la enzima. ¿Alguna duda con esto? En el Km, en el que es inhibidor, necesitaría más bien menos, ¿no? Sería No, más bien más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y este es el ejemplo entonces ahora de los inhibidores alostéricos. Los inhibidores alostéricos van a tener un efecto contrario sobre los valores de Km y Vmax. Un inhibidor alostérico tipo K va a disminuir la afinidad. O sea, que disminuyen el valor de Km. No, más bien lo aumenta. Lo aumentan. Ojo con eso. Vean cómo cambia nada más. Disminuye la actividad. Es cierto, pero el valor de Km aumenta. Por eso les digo que deben de andar bien truchas con las preguntas.
Resuelves lo contrario. Pero si le pongo en el examen un inhibidor alostérico, ¿cómo era? ¿Disminuye? No. Aumenta KM y disminuye Vmax. Y entonces podría ser que le pregunte que un inhibidor alostérico aumenta la afinidad o la disminuye. Disminuye la actividad de la afinidad, por lo tanto el valor de KM incrementa. Sí. Sí. Doctor, Sí, no entendí eso, la verdad. Creo que lo podría volver a decir. claro que sí. Entonces, tenemos efectores alostéricos. Los efectores alostéricos lo que hacen es regular la actividad de la enzima. Ya vimos que las actividades de las enzimas las podemos definir en dos valores que son Km y Vmax, que son los valores que se alterarían para cualquier enzima regulada de forma alostérica. Entonces, Km y Vmax son parámetros cinéticos y Km es una medida de afinidad. Entre más pequeño es, más afín es la enzima al sustrato. Y Vmax es la velocidad máxima. Un inhibidor alostérico tipo K tiene un efecto sobre Km. Si es un inhibidor alostérico, ¿qué efecto tendría sobre Km? ¿Lo haría más grande o más pequeño? Más pequeño. ¿Más pequeño? ¿No sería entonces más afín? Necesito que esta cosa funcione porque sería más fácil si pudiera dibujar aquí. Pues vamos a intentarlo nuevamente. Se va para allá, no sé por qué se va para allá. ¿Puede repetir otra vez la pregunta, doctor? Un inhibidor alostérico tipo K, ¿qué efecto tendría? Aumentaría el valor de Km, ¿no? Porque es un inhibidor. Sí, exactamente. Aumentaría el valor de Km porque es un inhibidor. Creo que ya, muy bien. Entonces, ¿quién me preguntó? Yo, doctor. ¿Ya quedó claro? Sí, ya. Gracias. Entonces, esta sería una enzima sin regular. Una enzima, esta misma enzima, si está bajo el efecto de un inhibidor tipo K, el valor de Km sería más grande. Entonces, estaría algo así. Ya un día llegará hasta allá. Imagínense que esto está derecho. Si trazamos aquí la misma línea, la hacemos más grande y comparamos los valores, este valor es más grande que este. Con inhibidor. El valor de Vmax no cambia, solamente el de Km. Un inhibidor tipo K aumenta el valor. Apúntele ahí, aumenta. Un inhibidor tipo K. Y un inhibidor tipo B, lo que haría es disminuir el valor de B máxima. Ese sí. Para B máxima no hay pierde. Entonces, ¿sí ya quedó claro? Sí. Dicen que se están durmiendo. Estoy llorando. No, no llore. Todavía es muy temprano para llorar. Doctor, Dígame. entonces el inhibidor tipo B va a ser el que disminuye Vmax nada más. Así es. No lo puede aumentar, nada más disminuir. Si es inhibidor, disminuye. Un activador tipo B aumenta el valor de Vmax. Recuerden que cuando hablamos de reguladores alostéricos, son ambos casos. Puede ser activación o inhibición. Un regulador alostérico solamente hace mención o se refiere a que es una molécula que afecta la actividad de la enzima, afectando los valores de Km o Vmax. Hasta que les digan, es un activador alostérico. Ah, bueno, si es un activador alostérico, ¿de qué tipo? Es un activador alostérico tipo K. Disminuye Km. Si es tipo B, aumenta Vmax. Ahora, un inhibidor alostérico tipo K
aumenta Km, y uno tipo B, disminuye Bmax, y ya. No está difícil en realidad. ¿Qué moléculas pueden actuar como efectores alostéricas? Pues los productos finales de una vía. En su librito de bioquímica van a encontrar mucho este tipo de frases. Inhibición por producto o inhibición feedback. Esta es inhibición por producto. Quiere decir que el producto de una vía catabólica regula la actividad de un enzima. Y suena lógico, ¿no? Si estamos produciendo mucho de algo, ¿cómo sabemos cuando hay mucho? Pues si eso mucho va a regular la actividad de la enzima, ¿no? Y de esa manera, al haber mucho, empieza a disminuir la velocidad de la vía catabólica. ¿Cómo se llama? La inhibición por producto o inhibición feedback. Pero lo de arriba. Productos finales de las vías. Productos finales de las vías. En algunos casos tenemos inhibición feed forward, que es este tipo de inhibición sería inhibición por sustrato, que un sustrato inhiba el principio de una vía. ¿Qué es lo que ya habíamos visto? ¿Qué tipos de enzimas son las reguladas? Los pasos comprometidos, los primeros pasos o los últimos. Cumple, ¿no? El último, el de los productos, o el primero, el de la entrada. Esto sería para vías metabólicas. Si vamos de A hasta C, y aquí ya se funciona P, P puede regular de manera negativa a E1. Quiere decir que el producto va a ser un regulador alostérico de E1, y esa sería una inhibición por producto o inhibición feedback. Y, por ejemplo, si alta concentración de este inhibe, pues sería inhibición puede ser inhibición por sustrato o activación. En su librito van a encontrar dos tipos de señalamientos. Este que es como una rayita, ¿eh? Y los que tienen flechas son activadores, y los que tienen una rayita, en lugar de una flecha, son inhibidores. Entonces, tenemos también aquellos activadores feed forward, que es una molécula, sustrato que promueve que la vía funcione. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa es peligrosa en torrente sanguíneo en concentraciones elevadas. Para manejar las altas concentraciones de glucosa, las células tienden a meter glucosa. De hecho, esa es la función de la insulina. Metaboliza, la señal es la insulina, hay mucha glucosa. La respuesta es metabolízala. Metaboliza para que no se quede el sistema inundado de glucosa. Pues la glucosa va a permitir que se activen vías para la degradación. Y cuando hay mucho producto, pues ese producto va a inhibir que se siga pues metabolizando algún sustrato. Eso sería con respecto a las vías. Ahora pensemos en los indicadores del estatus energético. Eso sería sencillo. Va a haber aquellas moléculas que nos indiquen si hay mucha energía. Esta sería el ATP, es mucha energía. El ADP, baja energía, y el AMP, aún más baja. Los pares electrónicos NAD oxidado y NAD reducido, que también nos indican que hay poca energía y que hay mucha. Moléculas como el citrato y acetilcoenzima A, que son indicadores de que hay mucha degradación, por lo tanto hay mucha energía. Entonces, o sea, en las vías de las alostéricas, entonces en los productos va a ser la inhibición y en los sustratos va a ser la activación. Puede ser, en los productos siempre es inhibición, en los sustratos puede ser inhibición o activación. Se ve más activación que inhibición por sustrato. Aquí. Es más común ver activadores. Y va a ser la misma. Siempre, para que ustedes sepan cuando sucede un evento de regulación alostérica, regularmente se les indica en el libro. La vía metabólica les dice, esta enzima se regula por ATP mediante unión a un sitio de regulación alostérico. Entonces ya sabes que el ATP funciona como regulador alostérico. Y ya revisas y dices, bueno, está afectando KM, es un inhibidor alostérico tipo K. Y ya, esto nos va a servir más adelante para poder identificar cómo se regulan las vías metabólicas. ¿Una pregunta? Sí. Bueno, ¿podría repetirlo de la
Es que había inhibición por producto y la otra inhibición, ¿cómo se llamaba? Inhibición por sustrato o activación por sustrato. Hay de las dos. La más común es activación por sustrato. Y otra pregunta también. A eso se refiere el segundo punto, lo del... Sí. ¿Sustratos de las vías? Ajá, de las vías. Sí. Activadores feed forward o activadores, activación por sustrato. Gracias. Perfecto. ¿Me podría repetir lo que le dijo a mi compañero? Es que no escuché como su pregunta de él. Quiso saber, bueno, y quiere saber que en el segundo punto, ¿qué dice? Dice inhibición por sustratos de las vías. Los sustratos de las vías pueden ser efectores alostéricos. Lo más común es que sean efectores alostéricos positivos, o sea, activadores. Los sustratos pueden ser activadores de las enzimas, pero también es menos común. Hay sustratos que son inhibidores. Siempre. Pero es más raro, ¿no? Sí, es más raro. Regularmente los que son inhibidores son los productos, y eso es lógico, pues si ya hay mucho de algo, ya no hay que producirlo, ya es suficiente. Los del estatus energético, pues los vamos a ver muy comúnmente, las enzimas, sobre todo las de las vías catabólicas, que son de degradación para obtener energía. El ATP es un regulador alostérico negativo. ¿Por qué? Porque si ya hay mucha energía, pues las vías de producción de energía deben de detenerse. Entonces, ¿qué mejor indicador que el estatus energético a través de la cantidad de moléculas de ATP? Pues esto es como la base de la regulación. Ya después lo vamos a ver. Con cada vía vamos a ver la función de la vía, dónde se lleva a cabo, cuál es su importancia en el metabolismo de humanos y su regulación. A lo mucho tendrán que aprenderse unas 4 o 5 enzimas de cada vía y la regulación de cajón, pero no tienen que aprenderse ni memorizar todas las vías. Así que no se asusten. También está dada Por encima, siempre es por encima. Muy bien, otro tipo de interacción no covalente son las interacciones proteína-proteína. Ya vimos que las proteínas todo tiene que ver con cambios de su estructura tridimensional. Una perturbación de la estructura tridimensional puede comprometer la actividad de la enzima. Los procesos inflamatorios son especialmente importantes porque suceden de manera muy rápida. Por ejemplo, todos aquellos que nos hemos torcido un tobillo o una extremidad, la inflamación viene en cuestión de segundos. ¿Conocen una planta que se llama mimosa púdica? Es una que le haces así con el dedo y se cierran sus hojitas. Se llama mimosa. Esa es una respuesta muy extraña en plantas. Digo extraña porque ustedes ven las plantas allá afuera y no se mueven. Son organismos sésiles, están ahí quietos, están plantados. Pero esa plantita la tocas y se cierra. Y las plantas también carnívoras, por ejemplo, las Venus atrapamoscas, tienen unas vellosidades que en cuanto el insecto la toca, se cierra. Entonces, esos mecanismos de sensado del ambiente son dependientes de una interacción proteína-proteína. Y lo interesante es que esa misma interacción la tenemos nosotros y la tienen todos los animales y todos los seres vivos casi, que es la interacción proteína-proteína a través de modulación por calcio. El calcio, además de servir para formar nuestros huesotes, sirve como un segundo mensajero. La concentración dentro y fuera de la célula de calcio es distinta y tenemos transportadores de calcio. Esos transportadores responden a los estímulos del ambiente. Por ejemplo, cuando hay un golpe en una articulación y se daña un ligamento, se dispara una respuesta y las células empiezan a meter calcio. Cuando se mete el calcio a la célula, el calcio se va a unir a una proteína que se llama calmodulina. Se llama así porque se llama Calcium Modulated Protein. Proteína modulada por calcio. Y esta proteína, cuando no hay calcio, está inactiva, pero cuando está en presencia del calcio, se activa. ¿Cómo? Pues a través de la modificación de su estructura tridimensional por la unión del calcio. Y lo interesante es que cuando esta está activa, se va a unir a otras enzimas y las va a activar. En este caso serían la respuesta inflamatoria. Todas las enzimas que desatan la respuesta inflamatoria se activan por calcio. Es decir, el calcio se une a la calmodulina se une a la enzima se activa y toda la respuesta de calcio, de inflamación, se despierta. Entonces, vean qué preciso es en cuestión de segundos, yo creo en menos de un minuto ya tendrían, depende del grado del esguince también. Si es uno levecito, pues en unos 3 minutitos, pero si es más fuerte, pues en menos de un minuto ya está bien inflamada la extremidad.
Entonces, esta respuesta es porque la proteína que se encarga de la unión de calcio es muy específica. Esta es la calmodulina, es un homodímero, es decir, son dos unidas y tienen un sitio de unión a calcio. Cuando se une al calcio, cambia su forma, pasa de estar en esta forma tensa a esta forma relajada, y esta forma relajada tiene afinidad para unirse a las enzimas y activarlas. No solamente la respuesta inflamatoria es dependiente de calcio, hay muchas señales hormonales que amplifican su acción por la presencia de calcio. Por ejemplo, hay respuesta inclusive a la luz. Las plantas, por ejemplo, ustedes han visto ese fenómeno cuando tienen una planta en el interior y nada más hay una ventana en la planta, como que se va haciendo chuequita. Esa es una respuesta a luz y es mediada también por calcio. En nuestro caso, no solamente la cuestión de inflamación, sino que también la sinapsis cerebral, la contracción muscular, la apoptosis, procesos de memoria, respuesta inmune y el metabolismo. Por ejemplo, la degradación de glicógeno durante ejercicio están mediados por calcio, que sería una interacción no covalente proteína-proteína, ¿sale? Entonces, para interacciones no covalentes vimos dos, ¿sale? Reguladores alostéricos. Díganme, ¿qué es un regulador alostérico? En casa. Moléculas del organismo que afectan la función de la enzima. ¿Cómo? Sea más específica con eso, porque acuérdese que es un regulador alostérico, tiene características especiales. Es correcto lo que me dijo, pero le falta algo. Pueden actuar como inhibidores o activadores de la velocidad máxima y del KM. Es correcto también lo que me dijo, pero falta algo que es importante. La unión, muy bien, la unión a la enzima es no covalente, ¿sale? La interacción, ¿dónde se une un regulador alostérico? En el sitio de regulación alostérica. Un regulador alostérico, un inhibidor alostérico tipo K, ¿qué efecto tiene sobre KM? La aumenta. ¿Y sobre Vmax? La disminuye. Ninguno, porque es tipo K. No le gustó mi chiste. Un inhibidor alostérico tipo B. Disminuye Vmax. Ya se enojó Isaura. No me enojé. Sí me dio risa, pero no me gusta reírme en clase. Muy bien. ¿Cuándo viene usted aquí, Isaura, para hacerla reír? Pues ya fui, soy del B, las 2 semanas anteriores. Muy bien. Un activador alostérico tipo K, ¿qué efecto tiene sobre KM? Lo disminuye. Muy bien. ¿Y un activador alostérico tipo B? Aumenta el valor de Vmax. La interacción proteína-proteína es un tipo de interacción no covalente también, solamente es por uniones o interacciones entre las proteínas para regularse. Y ese es solo un tipo, hay muchos tipos de modificaciones, perdón, de regulación proteína-proteína, pero no nos daría tiempo verlas todas. Ahora sí, modificaciones covalentes, nos quedan 4 minutos con 37 segundos. Sí. Modificaciones covalentes. Esta es sencilla. Adivinen qué hace una modificación covalente. Algo se une de manera covalente a la enzima. Las enzimas están formadas por aminoácidos, propiamente por residuos de aminoácidos. Hay residuos que son muy particulares, los de serina, treonina o tirosina. Estos residuos de serina, treonina o tirosina tienen la particularidad de que tienen en su lateral un hidroxilo. Serina, treonina o tirosina tienen hidroxilos laterales. Esos hidroxilos laterales pueden estar sujetos a fosforilación y desfosforilación. Como son procesos de fosforilación y desfosforilación, son procesos de unión covalente. Quiere decir que un grupo fosfato se puede unir a los residuos de serina, treonina o tirosina. Aquí en el salón, díganme, si una enzima se fosforila, ¿se activa o se inactiva? ¿Por qué?
Es que es como en el ciclo celular, ¿no? Que cuando se fosforila se activa para poder generar su función, pero no sé. Pero no es porque Según. sí, la fosforilación depende como del ATP del ADP, ¿no? Entonces, Sí, dan energías con los enlaces, ¿cómo se llama eso? depende, fosfanhidro. Fosfanhidro. Pero aquí nada más la enzima se está fosforilando, se está adicionando un grupo fosfato. Se activa en casa, ¿se activa o se inactiva? Según yo se inactiva, pero no estoy segura. Según usted, se inactiva. Aquí en el salón están segurísimos que se activa. Cuando, Pero es que cuando se agrega fósforo, cuando se fosfata, Ajá. pues yo digo que se inactiva. Que sí, que se inactiva. Que se Es que inactiva. parecen las dos, ¿no? Ahora que lo pienso. Ah, depende. ¿De qué depende? Pues de la enzima. Hay enzimas que cuando se fosforilan se activan y cuando se desfosforilan se inactivan y al revés. Entonces, cada enzima, igual que los reguladores alostéricos, cuando hablemos de procesos de modificación covalente, el proceso debe de ser específico. Hay enzimas que se van a activar cuando se fosforilan y otras enzimas se van a desactivar cuando se fosforilan. Cómo la fosforilación de una enzima en un residuo de serina, treonina y tirosina modifica la actividad de esta. Porque se une el fosfato al residuo del OH Ajá. y lo que hace es modificar su Estructura tridimensional. Igual puede hacer que sea más afín o que sea menos afín. Todo depende. Lo que sí es importante es quién lleva a cabo estos procesos. Y eso lo vamos a ver muchísimo. Las sinasas fosforilan. Las proteínas sinasas son aquellas enzimas que se encargan de la fosforilación de las enzimas. Las proteínas sinasas o enzimas sinasas. Sinasas o quinasas, as you wish, como quieran decirles. Sinasas en español de España o quinasas en Spanglish. Entonces, proteínas sinasas fosforilan y las fosfatasas, adivinen qué hacen. Desfosforilan. Entonces, la enzima puede variar sus estados fosforilado y desfosforilado dependiendo de la actividad de las sinasas y fosfatasas. Cuando una sinasa actúa, fosforila una enzima y cuando una fosfatasa actúa, la desfosforila. Ya debe de ser específico, o sea, se les debe de especificar si la fosforilación provoca que se active o que se inactive. ¿Sale? Entonces, nos queda menos de 1 minuto. En casa ahorita regresamos. 10 minutos. ¿Sale? Sí, doctor. sí, doctor. Perfecto. A few moments later. ¿Ya listos? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, la regulación de la actividad por adición de grupos fosfato es un tipo de regulación covalente. Los grupos fosfato pueden tener un efecto positivo o negativo, depende específicamente de la enzima, sobre la actividad. Las proteínas sinasas son aquellas enzimas que se encargan de la fosforilación para la regulación covalente. Las proteínas sinasas fosforilan y las fosfatasas desfosforilan. Ya en cada vía metabólica, cada sistema de regulación covalente va a indicarnos si es una regulación covalente positiva o negativa, si se activa o se inactiva la enzima. Otro tipo de regulación covalente es una regulación que se llama proteólisis limitada. La proteólisis limitada se da principalmente en aquellas enzimas del tracto digestivo, las proteínas relacionadas con procesos de coagulación y algunas hormonas como la insulina. Esto es sencillo, las enzimas que se activan por proteólisis se sintetizan de manera inactiva en forma de simógenos. de manera Inactiva en forma de simógenos. Entonces, un simógeno es una enzima que para activarse debe de ser cortada. Se le debe de remover un pedazo del péptido. Las enzimas digestivas, la tripsina, quimiotripsina, elastasa, que están en su estomaguito y en parte de su intestino delgado, son simógenos y se activan por proteólisis. Y aquí es sencillo también, una enzima inactiva
se le corta un pedacito, se le remueve un pedacito de péptido en un sitio específico. Por ejemplo, aquí se le va a remover toda esta sección y cuando se remueve esta sección pasa a su estado activo. Igual que en todos los casos con las enzimas, la remoción de este pedazo de péptido pues modifica la estructura tridimensional de la enzima y la lleva a su estado activo. Por ejemplo, en las enzimas de coagulación, las proteínas de coagulación son proteínas globulares. Recuérdenme qué es una proteína globular. Exactamente. Quiere decir que en plasma pues se encuentran en suspensión, formando una solución homogénea que es la sangre. Cuando ustedes se cortan, hay un y empiezan a sangrar, hay una señal que se desata que empieza a activar a las proteínas relacionadas con procesos de coagulación. Esas proteínas relacionadas con coagulación se activan por proteólisis, se les quita una porción del péptido y pasan a su forma fibrosa. Y en su forma fibrosa se empiezan a agrupar y aglomerar alrededor de la herida tapándola. Entonces, los imógenos son inactivos hasta que se remueve un pedazo de péptido por proteólisis. La insulina es un péptido, viene de un gen, se sintetiza un péptido, luego se corta en un pedacito y se une por dos enlaces sulfidrilo. Y esa es la forma activa. La forma activa de la insulina necesita un corte proteolítico y una unión de tipo covalente por residuos de cisteína. Entonces no está difícil, ¿verdad? Entonces ya vimos dos. ¿Ya es la última? Sí. Ya vimos dos. La regulación covalente es fosforilación en residuos de serina, treonina o tirosina. La regulación por fosforilación adiciona grupos fosfato. ¿Quiénes son las enzimas que adicionan grupos fosfato a las enzimas que se regulan? Las sinasas. ¿Y quiénes lo remueven? Las fosfatasas. Sencillo. La forma en la que se afecta la actividad de la enzima, pues depende específicamente de la enzima. Hay procesos de fosforilación que activan y otros que inactivan. Los simógenos. ¿Qué es un simógeno? Una enzima que tiene que ser cortada para activarse. Se sintetizan como péptidos inactivos y tienen que ser cortados. Proteínas digestivas o enzimas digestivas, procesos de coagulación y la insulina son ejemplos. Y ya. El último, cambios en la abundancia de la enzima. Cambios en la abundancia de la enzima. Recordemos que todo nuestro metabolismo es llevado a cabo por enzimas. Entonces, todos los procesos de cambio en una vía metabólica dependen de la actividad de las enzimas. ¿De dónde vienen estas enzimas? Del ADN. Toda la información que tenemos en nuestro ADN se replica. La información, que son las unidades discretas de información que contiene el ADN, se llaman genes. Se transcriben a RNA. Un RNA mensajero o ARN mensajero da lugar a una proteína. Quiere decir que lo que somos fenotípicamente depende del patrón de expresión de los genes. Cuando decimos eso, quiere decir que todo lo que somos es porque está codificado en nuestra información, en el ADN, y esa información se descodifica al pasar a ARN y luego va a pasar a proteínas. Ese sería el resultado, que sería el fenotipo, y eso sería el genotipo, que serían los genes. ¿Vale? El proceso intermedio es transcripción. Y ese proceso intermedio es la clave. ¿Por qué? Porque si hay mucho RNA, pues va a haber mucha proteína, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que desata el proceso de transcripción? Pues la regulación. La regulación de la expresión de los genes. Y suena complicado, pero no lo es. La regulación de la expresión de los genes lo que hace es encender o apagar genes. Por ejemplo, cuando son una célula, todos somos una célula de masas, una masa de células sin forma. Nuestra única función es crecer, 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 crecer hasta desatar una masa crítica. Esa masa crítica, hay señales que no conocemos que desatan que un grupo de células se transforme en corazón y empiece a latir.
Eso es porque hay una señal que le dice a un grupo específico de genes, enciéndanse. Cuando se encienden, lo que pasa es que hay más ARN mensajero, más proteínas, y empieza a ser diferente al resto de las células. Cada célula adquiere su identidad y su función por esos procesos de regulación genética. Lo mismo ocurre, esos son procesos generales, ¿no? Que dan lugar a los fenotipos, a los órganos y tejidos, pero desde las cosas más sencillas como las vías metabólicas, las enzimas de una vía están aquí, en el ADN. Y igual que los procesos más complejos del fenotipo, las enzimas de las vías metabólicas, pues también se pueden regular transcripcionalmente, se pueden encender o apagar. Por ejemplo, ¿quién es intolerante a la lactosa aquí? Bien triste. ¿Por qué somos intolerantes a la lactosa en casa? Porque no tenemos los medios, bueno, la enzima para sintetizarla. Enzima es una lactasa, es una glicosidasa. Rompe el enlace glucosídico entre la glucosa y la galactosa. Aquí lo rompe y libera las dos. Este es una enzima. La lactasa es una enzima. Ay, me falta una. Quiere decir que esta enzima viene de un ARN y ese ARN viene de un gen. Pregunta, los que somos intolerantes que levantamos la mano aquí, ¿tenemos o no tenemos el gen? Entonces, ¿por qué está pasando? Sí, pero no. Sí tenemos el gen, pero no tenemos la enzima. Tenemos el gen, pero el gen no se está expresando. Tenemos el gen, pero no se está expresando. Entonces, quiere decir que no hay enzima, eso es seguro, ¿eh? No hay enzima porque nos hace daño a la leche. ¿Hay ARN? No, eso. No hay ARN porque no hay transcripción. El gen está apagado. ¿Qué nos pasó? Evolutivamente, pues somos normales, los demás son mutantes. Es cierto, es cierto. Evolutivamente, los mamíferos dejan de necesitar la leche cuando dejan de ser cachorros. En el sentido de la necesidad de consumir leche, pues no la tenemos y ese gen evolutivamente se apaga conforme crece el individuo. Una mutación en Europa provocó que esas personas fueran, una porción de la población fuera tolerante a la lactosa, es decir, produce el gen toda su vida. Eso le permitió sobrevivir de manera más eficiente tomando productos lácteos no procesados, contrario a nosotros que tenemos que tener cuidado con consumir un producto lácteo con alto contenido de lactosa. Porque el queso y el yogur son productos coagulados, que el yogur no tiene ya no tiene lactosa porque el microorganismo rompe estos y después los transforma a ácido láctico, entonces le quita todo el azúcar. El yogur no hace daño, pero algunos quesos, sobre todo los quesos suaves, tienen más contenido de lactosa, entonces son los más que pueden hacer más daño. No tenemos entonces el gen. Otro ejemplo, que no sé si hablar de ese ejemplo, es en México, bueno, en general en América, las bebidas alcohólicas, incluyendo la cerveza y el vino, pues no se permiten en las escuelas. Pero, por ejemplo, en España, puedes tomarte un vinito o una cañita en la cafetería de la escuela. Es bien bonito, estás almorzando con tu cañita, es un vasito chiquito, pues, pero es porque no se consideran bebidas alcohólicas. En México, otra vez en América, no había procesos de destilación cuando llegaron los europeos, mientras que en Europa los procesos de destilación para obtención de licores fuertes pues ya estaban bien establecidos. Licores fuertes, hablamos de 40 grados, esto es un 4. 40% de alcohol, esto es un montón comparado con 8 hasta 12% que da una fermentación primaria, sin destilar y 40% destilado, es decir, pulque, cerveza, el tepache tiene menos del 1%, el kéfir tiene menos del 1% también.
Ok. Y entonces es bien sabido que los europeos tienen una tolerancia elevada al alcohol. La eliminación del alcohol en torrente sanguíneo se lleva por una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Me faltó. Y transforma el alcohol en acetaldehído. Esa es la enzima. ¿Nosotros la tenemos? No, no. Sí, pero menos. Ajá. Este viene de una ARN y este viene de un gen. Quiere decir que en los europeos la cantidad de enzima es mayor porque tienen mayor cantidad de ARN. Pero resulta que esta enzima es inducible por producto. Es decir, que si consumen, no lo hagan, por favor no lo hagan. Que entre más consumas alcohol, por eso las personas alcohólicas generan una resistencia al alcohol. Y ya no te pones borracho. Sí, pero necesitas mucho más cantidad de alcohol. Entonces las personas que son alcohólicas pues desarrollan una resistencia al alcohol. Esa resistencia al alcohol es porque se induce mucho más la cantidad de alcohol deshidrogenasa y sí, obviamente lo metabolizan más rápido, pero pues el que sufre ahí es su pobre hígado. Entonces aquí hay más cantidad de ARN. Esa sería una inducción. Por ejemplo, para el caso de la lactosa, volvamos a cosas sanas. Nosotros los que somos intolerantes podríamos recuperar la actividad de la enzima. Hay estudios que sugieren que si empiezas a tomar leche otra vez, exactamente, ni necesidad tenemos, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué? Así estamos bien, pero si quieren pueden, y los que quieran tomar leche otra vez pueden intentarlo. Obviamente con las molestias que eso conllevaría, ¿no? Porque no es que no vayan a sufrir, sí van a sufrir. Bueno, eso ya se queda claro, ¿no? Las enzimas que se inducen, quiere decir que hay mayor transcripción del gen y por lo tanto hay mayor cantidad de enzima. Las que se reprimen, hay menor cantidad del transcrito y por lo tanto menor cantidad de la enzima. Dentro de una célula hay procesos que se llaman del metabolismo basal. El metabolismo basal es el metabolismo mínimo necesario para que la célula sobreviva. ¿Qué procesos? Obtención de energía. Por ejemplo, citoesqueleto, cadena de transporte de electrones. Si falla alguno de estos, la célula simplemente se muere. ¿Cómo se imaginan que deben de ser los niveles de transcrito con respecto al tiempo de estos genes para estos procesos? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿O se mantiene constante? Se mantiene constante. Dice Abajo de sí, cadena de transporte de electrones. Se mantiene constante. Esos genes que son del metabolismo basal se llaman constitutivos. Los genes constitutivos son aquellos cuya transcripción no cambia, porque un evento de cambio pues, afectaría la viabilidad celular. Entonces, la cantidad de transcrito en esos eventos son constantes y son constitutivos. En inglés, housekeeping, viene en su librito. Esos genes, el nivel de transcrito no cambia con respecto al tiempo o a los estímulos, es decir, puede haber eventos adversos para la célula, puede haber cuestiones tóxicas en el ambiente y aún así los niveles de transcrito de estos genes van a permanecer constantes, porque si cambian, pues la célula simplemente se muere. Los otros estímulos que desencadenan, por ejemplo, que un gen aumente, pues estamos hablando de un proceso de activación. Y aquellos eventos que provocan que un gen disminuya su actividad, pues es de inhibición o sería inducción y este sería represión. Y ese sería constitutivo. Esa sería otra forma de regular la actividad de las vías del metabolismo. Necesitamos más actividad, pues indúcelo. Necesitamos menos, pues reprímelo. ¿Cuándo suceden estos eventos? Pues depende también. Cada enzima, cada vía tiene sus procesos. Entonces no está complicado, ¿verdad? Solamente hay que tener en cuenta que la cantidad de enzima aumenta porque la cantidad de transcrito del gen aumenta.
¿Sale? Solamente eso. Creo que así empieza el capítulo del Harper. Doctor, entonces la cantidad de enzima aumenta porque el tránsito aumenta. Exactamente. Son proporcionales. Sí, ahí sí, directamente. Entonces, las enzimas inducibles son las que aumentan su nivel de transcrito, las constitutivas son las que se mantienen constante. Entonces, la inducción, pues obviamente causa un incremento en la velocidad de la transcripción del gen y pues hay más enzima, más actividad. Y también puede haber menos enzima o menos actividad, que serían las que se reprimen. En humanos es difícil que exista un evento que sea controlado por un solo gen. Regularmente somos tan complejos en cuanto a la organización que la regulación a través de activación o inactivación todavía se trata de entender. Pero conocemos algunos ejemplos del metabolismo que sí llevan a cabo estos procesos, los vamos a ver más adelante. Ya cuando veamos vías metabólicas. Y con eso terminamos bioenergética y regulación del metabolismo. Y ahora bien, sí, ¿Puede decir otra vez cuál era la inducible y cuál era la constitutiva que hacían, por favor? la inducible es cuando el nivel de transcrito aumenta y por lo tanto la cantidad de enzima aumenta. Y la constitutiva, la cantidad de enzima permanece constante porque la cantidad de transcrito pues permanece constante. Ok, muchas gracias, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces ya a partir de aquí, ahora sí vienen las vías metabólicas. Para mañana, lean por favor de su libro de bioquímica, ya sea el Harper o el Matthews, glucólisis y gluconeogénesis. ¿Sale? Glucólisis y gluconeogénesis. Sobre todo, pónganle especial atención a regulación. ¿Sale? En las dos, porque es recíproca. Cuando una se prende, la otra se apaga. Pero está fácil, no se asusten. Ya se viene lo chido, exactamente. Esta es la base para entender lo chido. Pero si entendimos, Es cuando dices, tengo que revisar las bases de química orgánica. Sí. Muy bien, entonces vamos a dejarle hasta aquí para que lean para la siguiente clase los dos temas y para empezar ya con toda la actitud. Entonces ya más le falta leer, eso es todo. Nos vemos en casa, nos vemos mañana. Nos vemos, doctor, Gracias, gracias. Nos vemos, doctor. Vamos. Ánimo. ¡Ánimo! ¿Por qué es tan complicado esto? No es complicado.